Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ok, vamos a empezar la clase para terminar con el tema de arreglos. ¿De acuerdo? Eh, Habíamos empezado a estudiar los arreglos unidimensionales o vectores, ¿no? Y hoy vamos a revisar algunos detalles relacionados con los arreglos bidimensionales, ¿no? Que es básicamente lo mismo, solo que consideramos una dimensión más, ¿no? Un poquito más complicado, pero no tanto, ¿ok? Entonces hay que tener ciertos cuidados que vamos a comentar a continuación, ¿ok? Entonces, les voy a compartir en la carpeta las diapositivas que vamos a revisar hoy. Y empezamos la clase en un momento. A ver dónde estamos. Un segundito. En el 22. Ok. Ya está. Listo, ya está compartido. Y vamos a empezar. Ok. Está también habilitado en el aula virtual. Está habilitada en el aula virtual la teoría, código de ejemplo eh, con relación a este tema y dos deberes que tienen que entregar para la siguiente semana. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta eso también. Listo. Entonces, como dije, vamos a hablar de los arreglos multidimensionales, pero básicamente de los de dos dimensiones. ¿Ok? Si ya trabajan con arreglos de una dimensión, es decir, con vectores, y se acomodan a trabajar con arreglos de dos dimensiones, ¿sí? En el remoto caso que tengan que trabajar con arreglos de más de dos dimensiones, pues la lógica será esencialmente la misma. ¿Sí? Ok, entonces en C es posible crear arreglos multidimensionales. ¿Sí? Usualmente a estos arreglos se les conoce como matrices. Ok, bueno, los de dos dimensiones con los que ustedes han trabajado seguramente son de ese estilo, ¿no? Son eh, arreglos o conjuntos de objetos, en este caso generalmente numéricos, ¿sí? Que están organizados en filas, ¿sí? Y en columnas. ¿De acuerdo? Eso es una matriz que se la puede ver también como una tabla, ¿no? Una tabla es eso, ¿no? Un conjunto de registros, ¿sí? De determinados ítems, que se dio personas, eh, sobre las cuales hay varios atributos, ¿ok?
Aquí está la persona 1 que tiene una altura tal, un peso tal, una dirección. ¿Sí? Bueno, ahí estamos hablando ya de una matriz que no solo tiene datos numéricos, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con matrices, con arreglos, en este instante, con arreglos numéricos, pero luego van a ver que estas matrices pueden albergar no solo datos numéricos, sino también otro tipo de objetos, ¿no? Imagínense que quieren agrupar, qué sé yo, frutas u otros objetos propios del lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Eh, entonces, no se cierren a pensar que una matriz va a almacenar solo enteros o flotantes eh, en, en su interior. ¿Ok? Entonces, ¿cómo declaramos una matriz o un arreglo? Debemos de llamarles matrices, ya para no nombrarnos tanto, y para no decir arreglos de dos dimensiones, ¿no? Matrices. ¿Cómo declaramos una matriz? ¿Cómo declaramos cualquier arreglo que ya conocemos, ¿no? Utilizando un nombre, ¿sí? Matriz o A o B o lo que sea que quieran ponerle, ¿sí? Especificando el tipo de datos que va a contener esa matriz. En este caso nos está diciendo que va a ser una matriz de datos numéricos flotantes, ¿sí? Es decir, reales, ¿no? Que pueden tener decimales. Y especificando el tamaño de las dimensiones de esa matriz. No simplificando, especificando el tamaño de la matriz, las dimensiones. ¿Ok? La primera, en corchetes, hace referencia al número de filas, ¿sí? Y la segunda, en otros corchetes, al número de columnas. ¿Ok? Entonces, esta matriz es una matriz de 3 filas por 4 columnas. Justo lo que tenemos ilustrado aquí. ¿De acuerdo? 3 filas, 4 columnas. 3 por 4. ¿Ok? ¿Cuántos elementos va a tener esa matriz? Pues multiplicamos las dimensiones, nos da el número de elementos de la matriz. 2 elementos. ¿Ok? Cada uno de esos elementos se puede, digamos, podemos hacer referencia a cada uno de esos elementos utilizando el nombre de la matriz, ¿sí? Y el índice del elemento en la fila y en la columna. ¿Ok? Entonces imaginemos que queremos obtener el valor de esta posición, ¿no? Entonces esta posición está, recuerden que los arreglos en C se indexan desde 0, ¿ya? No desde 1, como seguramente estarán acostumbrados cuando trabajan con matrices. Es un detallito que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces la primera columna la primera fila es la 0, esta de aquí. La segunda fila es la 1 y así, ¿no? Entonces, si queremos hacer referencia a este elemento que está en la fila 1 y en la columna 1, nosotros pues ponemos el nombre de la matriz. Aquí quizás debería llamarle X para que haga referencia a los datos que tenemos de acá al lado. Ya. Entonces, y al utilizar esta nomenclatura, X, corchetes 1, corchetes 1, ¿sí? Estamos haciendo referencia a este elemento, ¿no? Y cuando hagamos esa referencia, pues obtendremos el valor que esté almacenado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes sabrán, seguramente a lo largo de su vida estudiantil o inclusive para alguna cosa que hagan en la casa, pues ustedes han necesitado trabajar con tablas, ¿sí? Para organizar información, para agrupar información de esa manera. ¿De acuerdo? Si han hecho un presupuesto, ¿no es cierto? Básico, ¿sí? Eh, pues lo que se necesita son tablas, ¿no? Para agrupar la información. Entonces, así como las tablas, las matrices en general son una herramienta fundamental de la programación, porque al permitirnos agrupar ordenadamente los datos, pues es como trabajan las computadoras, ¿no? Entonces, eso, ¿sí? Eso con relación a las matrices. Sí, ya vimos cómo se declaran. Eh,
Luego vamos a ver cómo se inicializa, ¿no? Aunque es un proceso no tan común como ya lo saben, ¿no? Inicializar los valores de un vector. Generalmente no lo hacemos, pero pues, en algunos casos puntuales sí habrá que hacerlo, ¿no? Pero ya les explico. Ahora, si es que quisiésemos trabajar con arreglos de más dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de 3 dimensiones, lo único que tenemos que hacer es aumentar eh, el tamaño de la dimensión adicional. ¿De acuerdo? Entonces esta será una matriz o un arreglo de 3 por 4 por 2. ¿De acuerdo? Evidentemente, representar esto en papel ya es más difícil y mucho más si es que tenemos arreglos de más dimensiones que estas tres, ¿no? Eh, a menos que estén haciendo alguna cosa un poco avanzada, solo trabajaremos con matrices de 2 dimensiones. ¿Ok? Como curiosidad, ¿cuántos elementos tendría un arreglo de estas dimensiones? Pues tendríamos que multiplicar los tamaños de las dimensiones y ahí lo obtenemos, ¿no? 3 por 4, 12 por 2, 24. Entonces esta matriz tendría 20, o este arreglo tendría 24 elementos. ¿Ok? Ya, ¿cómo inicializamos un arreglo multidimensional? ¿Ya? ¿Cómo le damos valores iniciales a un arreglo? ¿No? De varias formas, así como ya lo vimos con los arreglos unidimensionales o con los vectores, ¿no? Entonces, en el momento de la declaración del arreglo, nosotros podemos asignar valores iniciales a los elementos de ese arreglo, ¿no? Utilizando llaves, ¿no es cierto? Para encerrar todo el arreglo y dentro de esas llaves, ¿sí? Otras llaves para identificar o para agrupar a los elementos de cada fila. Entonces, miren, esta es una matriz C de enteros que va a tener 2 filas y 3 columnas. ¿Sí? Y cada fila la especifico dentro de corchetes, ¿sí? Dentro de llaves, perdón, ¿no? Aquí están las 2 filas, ¿sí? Y dentro de cada par de llaves, pues especifico los elementos de esa fila, ¿no? Que vendrían a ser las columnas, ¿no? Uno, dos, tres. 3 columnas, que son las que nos dice aquí, de la primera fila, y las 3 columnas de la segunda fila. ¿De acuerdo? ¿Qué más? También podemos inicializar la matriz sin especificar, por ejemplo, el número de filas, ¿sí? Ya que, ¿cierto? El compilador va a entender que al asignar los elementos se trata de 2 filas, ¿no? 2 grupos o 2 pares de llaves aquí, eh, organizando 2 filas, ¿de acuerdo? O también puedo utilizar esta nomenclatura un poco más confusa, digamos, para nosotros, pero no para la máquina, ¿sí? Donde especificamos todos los elementos de la matriz separados por comas, ¿no? Entonces se entenderá que si va a tener 2 filas, ¿sí? Va a agrupar los datos que le he dado en 2 grupos, ¿no? Cada uno de los cuales va a ser las filas, una fila, ¿no? ¿De acuerdo? Esto de inicializar un arreglo multidimensional, como digo, no es muy común, pero en alguna aplicación específica podría ser necesario, así que consideren estas 3 opciones de hacerlo, estas 3 formas de hacerlo. ¿Sí? Listo. Entonces, no creo que no necesitamos más para trabajar con arreglos multidimensionales. Más adelante haré alguna puntualización que sea necesaria, pero con esto ya podemos empezar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son las operaciones básicas? ¿Sí me están escuchando, chicos? Que me pareció una cosa medio rara. Ahorita se le escucha abajo, profe. Ramiro, creo que hablaste, pero no te escuché. Decía que se le escucha bien bajo, profe. Ahí, O sea, a ver, ahí pasó algo. ¿Me confirmas nuevamente, Ramiro? sí, profe. Ahí sí ya se le escucha normalmente. Ya, no te escucho, está pasando algo aquí. Déjeme ver.
¿Qué pasó con esta vaina? Qué raro. Voy a conectar de nuevo los audífonos. A ver qué mismo. Ok, chicos, confirman si me escuchan, por favor. Hola, hola. Se le escucha como que estuviera Creo un que poco estaba lejos, hablando, pues. pero no les escucho. Bueno, hacen la manita si es que me escuchan. Ya. Ok, último intento, si no, lo que sea, dejamos así. A ver. Ok, ok, chicos. ¿Me escuchan ahí? Sí, Ay, el micrófono está con problemas. A ver, si pueden hablar, por favor, para ver si me escuchan. Sí se lo escucha, Inge, pero bien bajito. Nada, no me escucho. Qué lío. Para
Ok, chicos, una última vez, si pueden hablar, por favor. Sí se le escucha, Inge. Ok, nada todavía. Bueno, digamos, si tienen alguna pregunta, me hacen por el chat, por favor. Ok, a ver, un segundo. Vamos a compartir. Ok, ojalá se me escuche bien porque según esto estoy utilizando otro micrófono. Bueno, qué relajo con esto. Ok, bueno, sí, ok. Bueno, intentemos otra. Sabes que como esto estoy utilizando otro micrófono, el de la compu. A ver. Otro intento, ¿ya?
Ok, chicos, me sigue dando problema esto. ¿Qué tal me escuchan ahí? Ya se le escucha mejor, profe. Ay, qué raro, sigo sin escucharles. Manden un mensajito ya. Mejor que antes. Ok, ya. Bueno, reiniciaría la máquina, pero ya me tardaría más. Ok, sigamos. Sigamos antes de que esto se vaya. Mm, Listo. Entonces, decíamos que la parte básica de trabajar con arreglos en general era la lectura de, de esas estructuras, ¿no es cierto? Es decir, acceder a ellas, ¿no? Para almacenar datos en esas matrices o para leer datos de esas matrices y, qué sé yo, hacer operaciones y simplemente imprimirlos, ¿sí? Entonces, revisemos rapidísimo lo que dice esta diapositiva y luego vamos a hacer un ejemplo, eh, vamos a aplicar simplemente lo que está aquí, ¿no? Entonces, en este ejercicio tenemos básicamente la cabecera del programa, recuerden, ¿sí? Donde se incluyen las bibliotecas o las librerías, corresponden a las funciones que vamos a utilizar. Aquí definimos dos constantes. Recuerden que hay dos formas de definir constantes, una con la directiva define y que ya la utilizamos en clases pasadas y también con la sentencia const. ¿Ok? Aquí simplemente estamos especificando dos constantes de tipo entero y asignándoles el valor de 2 y 7, ¿no? Entonces, estas van a ser las dimensiones de nuestra matriz, ¿no? Queremos hacer una especie de tablita en donde tengo dos filas, porque voy a registrar los datos de dos ciudades, ¿sí? ¿Y qué datos voy a registrar? Los datos correspondientes a temperatura que ha habido en los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, la ciudad uno el primer día tuvo tal temperatura, el segundo día tal temperatura promedio, el siguiente tal temperatura promedio y así sucesivamente, ¿no? Entonces, queremos almacenar esos datos de esa manera, ¿ya? Entonces, lo que hacemos para ello, y adentro de la función main, es declarar la variable temperatura, perdón, sí, la variable temperatura que va a ser una matriz de eh, una matriz cuyas dimensiones van a ser 2 por 7, ¿no? Que son las que están definidas en estas constantes. Si luego quisiera almacenar datos de más ciudades, ¿qué tendría que hacer? Cambiar la constante o el valor de la constante n ciudades, por ejemplo, a 3, porque voy a registrar los datos de 3 ciudades. Pues cambiaría esto y aquí pues obviamente ya tendría 3 por 7 días. ¿De acuerdo? Entonces ahí la utilidad de trabajar con variables, con constantes, etcétera, ¿no? Eh, con símbolos que representan estos valores. ¿Ok? Entonces, esta es mi matriz de enteros, voy a almacenar solo enteros, en una matriz de 2 por 7. ¿Ok? Para leer, digamos, para acceder a esos elementos e ir registrando las temperaturas, ¿sí? Nosotros, y aquí viene el primer cambio con respecto a los vectores, ¿no? A los arreglos unidimensionales, ¿no? Las matrices, como tenemos dos dimensiones, necesitamos dos lazos, ¿sí? Uno para recorrer cada una de las dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, esto se lo puede hacer de varias formas, pero la que le recomiendo quizás sea la más adecuada si es que están empezando recién a aprender, ¿no? Entonces, el primer lazo nos va a servir para recorrer las filas, ¿de acuerdo? Entonces, este es de la regla, acuérdense, ¿no? Y el primer lazo me va a servir para recorrer la fila uno y luego la fila 2, ¿de acuerdo? Entonces, por eso me dice que voy a ir desde i igual a 0, necesito un contador, eh, y va a avanzar hasta el número de ciudades menos 1, ¿no? Hasta el número de filas menos 1, ¿no? Entonces, desde 0 hasta 1, ¿de acuerdo?
Aquí están indexados los elementos de la tabla desde el 1, pero ustedes ya saben que en los vectores de C, ¿sí? Cuando trabajamos en C, se indexan desde 0. ¿De acuerdo? Entonces, por eso empezamos en 0 y terminamos en el número de dimensión, en la dimensión -1. ¿Sí? Por eso pongo menor que y no menor o igual. Ojo con ese detalle que puede hacer que si se confunde, pues que funcione mal esto, ¿no? Entonces, y con incrementos de 1 en 1. Entonces, este lazo recorrerá las filas. Ya, pero dentro de cada fila, yo tengo que recorrerla entera, es decir, las columnas correspondientes a cada fila. Entonces, antes de pasar a la siguiente fila, tengo que recorrer todos los elementos de esta fila, es decir, las columnas que tengo. Entonces, para hacerlo, necesito otro lazo for, con evidentemente otra variable contadora que va contando diferente que la anterior. ¿Ya? Entonces, usualmente se utiliza la variable j, ¿sí? Desde 0 en este caso también, porque vamos desde la columna 0 hasta la columna dimensión -1, ¿cierto? Entonces, desde 0 y se va a iterar mientras la variable contadora sea menor que días semana, ¿no? Es decir, que la otra dimensión. ¿De acuerdo? En el primer caso estoy recorriendo las filas, que va a ser desde aquí, n ciudades, y en el lazo interno estoy recorriendo las columnas, ¿no? Entonces, esa es la forma de recorrer el arreglo que les planteo, ¿no? Empiezo en la primera fila y de esa, ¿sí? Recorro todas sus columnas, ¿sí? Columna, 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 columna. Y cuando acabo, ¿sí? Viene la siguiente iteración del lazo externo, la siguiente fila. Y en la siguiente fila hago lo propio, ¿sí? Recorro cada uno de sus elementos, ¿sí? Que en este caso son las distintas columnas. ¿De acuerdo? Entonces, con estos dos lazos ya recorre el arreglo para hacer lo que quiera, ¿no? En este caso, lo que voy a hacer es eh, ir pidiéndole al usuario los datos que quiero almacenar en ese arreglo, ¿no? En cada uno de esos elementos. Entonces, le digo, ciudad tanto, ¿no? Entonces, puede ser ciudad, la primera ciudad o la segunda ciudad en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico? Pues con el contador i, ¿sí? Con la variable i, que es la que va a ir contando las filas, es decir, que va recorriendo las filas, es decir, las distintas ciudades, ¿no? Recuerden que en C los arreglos se indexan desde 0, ¿no? Pero si ustedes al usuario le dicen ingrese el dato 0 o ingrese los datos de la ciudad 0, se ve un poco raro, ¿no es cierto? Entonces, no imprimimos ciudad 0, sino ciudad 1, ciudad 2. Para hacerlo, simplemente aquí, ¿no es cierto?, donde imprimen ese mensaje, en lugar de imprimir i, que va desde 0, imprimen i+1, ¿sí? Y lo mismo en el caso del día, ¿no? Si es que usted a un usuario común y corriente le dice ingrese la temperatura que tuvo la ciudad del día 0, un poco raro, ¿no? Entonces, para no imprimir desde 0, esto es simplemente la forma de imprimir, ¿no? Para no imprimirle desde 0, imprimimos j+1, ¿sí? E imprimimos desde 1, ¿de acuerdo? Entonces, este es un simple mensaje en el que le digo ciudad 1 o día tal, ¿cuál es la temperatura? Y el usuario ingresa la temperatura. Y leemos esa temperatura utilizando scanf, ¿no? Especificador de tipo, como estamos trabajando con enteros, el porcentaje de. Y como ya habíamos visto, ¿no es cierto? Para hacer referencia al elemento ijésimo que estamos accediendo en ese momento, utilizamos el nombre de la matriz que habíamos declarado y entre corchetes especificamos los índices del elemento en donde vamos a almacenar el dato que ingresó el usuario, ¿sí? Y por supuesto, eh, eh, como estamos utilizando scanf, ponemos el ampersand antes de la identificación de ese elemento, ¿no? Para especificar que vamos a almacenar ese dato en la dirección correspondiente a ese elemento en la matriz. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud ahí? Por el chat, ¿no? Porque no les escucho. ¿Alguna pregunta?
Ok. Vamos a hacer un ejercicio rapidito. Nuevo proyecto. No sé si ahorita les estoy compartiendo el code si no ven, me avisan, ¿ya? Voy a abrir una nueva aplicación. Nuevo proyecto. Que le voy a llamar matrices ejemplos. ¿Ya? Siguiente, finalizar. Abro el main. Ok, ya les comparto. Listo, ahí estamos. Ahí debería estar compartiendo el Blocks. Ok, entonces, no sé si hagamos rapidito el lazo, ¿no? De nuevo, voy a necesitar un contador int, y dos contadores, de hecho, uno para las filas y otro para las columnas. Voy a necesitar también una variable, en este caso para almacenar las filas, el número de filas, y otra para almacenar el número de columnas. De acuerdo, suponiendo que la matriz podría ser cuadrada, ¿no? Claro. Si fuera cuadrada la matriz, entonces solo necesitaría una dimensión, porque la otra sería la misma, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué más? Bien. Lazo for para leer las filas y dentro otro lazo for para leer las columnas. ¿De acuerdo? El lazo de arriba va a leer las filas desde i igual a 0, ¿sí? Hasta que o mientras el contador sea menor que n. Entonces aquí vamos a contar desde 0 hasta n-1. ¿De acuerdo? Desde 0 a n-1, ¿cuántas filas? N filas. ¿Ok? Punto y coma. Punto y coma. Bueno, ahí está. Con incrementos de 1. ¿Ok? Y es exactamente lo mismo para el interno, solo que con otra variable, ¿no? ¿Sí? Porque las filas van cambiando de manera diferente a las columnas, ¿no? Entonces, el lazo de abajo va a contar igual desde 0 hasta n. No hasta n, sino hasta m, que nosotros hemos decidido que va a ser el número de columnas. Ya, n va a ser filas, m va a ser columnas. Es para tener una referencia, ¿no? Y ya está. Entonces, vamos a imprimir un mensaje que le dé una idea al usuario de qué es lo que tiene que escribir en teclado, ¿cierto? Entonces voy a escribir un salto de línea. Un salto de línea, a ver. Acerco. Elemento, la matriz. Me faltó declarar la matriz, ¿no? La matriz se va a llamar matriz. Que va a tener dos dimensiones. Y en este caso va a ser una matriz de enteros. Bueno, voy a ponerle flotante ya para variar un poco. Float, no, pero es que los otros sí son enteros, ¿no? A ver, la matriz va a almacenar flotante. Float. Ok. Punto y coma. Ok. Y esta matriz, voy a reservar 10 por 10. Ya voy a tener máximo 10 por 10 de elementos. Ok. Luego tengo que pedirle al usuario cuál va a ser la dimensión de la matriz. ¿Sí?
ingrese dimensiones de la matriz. Puntos de espacio. Y voy a leer las dos de una sola vez, ¿no? Entonces las dimensiones son enteros. Y las voy a almacenar en n, la primera, la dirección de n, y en m, la segunda. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente recuerden esto. Esto es el espacio que estoy reservando para la matriz, pero de ese espacio podría ser que se ocupe menos porque los datos que voy a ingresar de la matriz dependen del usuario. Entonces, si el usuario ingresa una matriz de 2 por 7, 2 por 7, ¿no? Evidentemente no se va a ocupar los 10 por 10, ¿cierto? 100 espacios que tengo en la matriz reservados. ¿Ok? Entonces, nuevamente, como en este caso la dimensión de la matriz depende del usuario, yo tengo que reservar en memoria un espacio eh, de abasto a las posibles necesidades del usuario, ¿no? ¿De acuerdo? Obviamente, si es que, póngase, imagínense que el usuario ingresa 11 filas y 2 columnas. Como yo solo reservé 10, ahí debería haber un mensaje de error que le diga al usuario que esas dimensiones son inválidas y que vuelva a ingresar unas que estén en el rango de 1 a 10. ¿De acuerdo? Ojo con eso, porque podría ser necesario un mecanismo de control con una estructura condicional, if, ¿cierto? Que verifique que las dimensiones estén acorde al espacio reservado en memoria de la matriz. ¿De acuerdo? Entonces declaro contadores, declaro variables para las dimensiones, declaro la matriz y luego imprimo un mensaje pidiéndole que ingrese las dimensiones de la matriz. Con este lazo recorro cada fila y dentro de cada fila las respectivas columnas, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Esto es importante porque estos valores son los que delimitan las filas y las columnas. Entonces debe estar correctamente. ¿Sí? Entonces aquí le voy a decir al usuario que ingrese el elemento matriz, qué sé yo, número de fila, número de columna. Entonces aquí voy a imprimir el índice de la fila y aquí el índice de la Sí. columna. Bueno, entonces, ¿cuál va contando las filas? La I, que voy a imprimir aquí. ¿Y cuál va contando las columnas? La J, que voy a imprimir acá. Bueno, y voy a poner puntos de espacio. Y con el scanf voy a leer. A ver, tengo un mensajito. J menor que M en la segunda. ¿Qué puse? Ah, sí, es verdad. Muy bien, Ramiro. Gracias por estar atento. Sí. Claro, aquí estoy contando las columnas, entonces la variable que debe determinar cuándo se termina es la J, ¿no? Aquí me había olvidado de cambiar, ¿no? Cuidado, mucho cuidado, ¿no? Luego viene, ¿qué voy a leer? Voy a leer un flotante, ya dijimos que los valores de la matriz van a ser flotantes, declaré aquí, ¿no es cierto? Entonces, porcentaje F. ¿Y dónde voy a almacenar? En la dirección correspondiente al elemento ijésimo de la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde voy a ir leyendo cada uno de los valores que ingrese el usuario por teclado y almacenándolos en el elemento respectivo de la matriz. ¿Ya? Ahora, una vez que leí los valores de la matriz, ¿qué quisiera hacer? Pues para verificar que está correcto, imprimirlos. ¿De acuerdo? Entonces, para imprimir los valores de los elementos de una matriz, pues, utilizamos básicamente el mismo lazo, o el mismo lazo anidado, y vamos a imprimir valores, ¿cierto? Y recordemos igual filas y columnas, lo único que aquí no vamos a leer nada, solo vamos a imprimir el elemento ijésimo de la matriz, ¿no?
Eh, ya. Ahora, cuando imprimimos los elementos de una matriz, estamos acostumbrados a este formato, ¿no? De filas horizontales y columnas verticales, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿no? Voy a borrar esto, ¿sí? Para imprimirle bonito, ¿no? Formateada la matriz. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si quisiera imprimir los elementos de la matriz seguidos, pues tendría que poner el especificador de tipo, el elemento de la matriz que va a ser un flotante, y aquí debería poner debería hacer referencia al elemento de la matriz que voy a imprimir, ¿no? El nombre de la matriz y el índice hijo, ¿no? Entonces, ahí se imprimirían todos los elementos de la matriz seguidos, ¿cierto? Uno en, todos en la misma línea, ¿no? Porque no estoy imprimiendo ningún carácter adicional. Voy a agregarle un espacio para que se separen con un espacio y veamos cómo se imprime. ¿De acuerdo? Bueno, sin crear dimensiones de la matriz, vamos a hacer una matriz pequeñita de 2 por 2. ¿Ya? 0, 0 de la matriz. Voy a poner 1. El 0, 1, 2, el 1, 0, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, miren, al imprimir los elementos de la matriz, claro, como son flotantes, se imprimen con decimales, pero se imprimen todos en la misma línea. ¿Sí o no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que cuando se acaba una fila, la siguiente se imprima abajo, ¿cierto? Entonces, esto debería imprimirse 1, 2 y 3 y 4 debería imprimirse abajo. O sea, cada vez que empieza una fila nueva, agregar un enter, un salto de línea. ¿De acuerdo? Ojo con esta observación. La otra es que no imprimamos todos los decimales, sino solo uno, para que no nos quede tan largo el número, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para imprimirle bonito a la matriz? Cuando empiece una nueva fila, insertar un enter, ¿no? O si quieren verlo de otra manera, cuando termine la fila, insertar un enter, ¿no? Entonces, ¿dónde termina una fila? Una fila termina cada vez que este lazo externo empieza nuevamente, ¿no? Entonces yo podría agregar el salto de línea aquí, ¿sí? O también podría agregarlo acá, ¿sí? O sea, termina la fila, enter. Luego viene por acá, nueva fila. Termina la fila, enter. Entonces quizás aquí sea lo más conveniente, ¿no? Entonces he recorrido toda la fila, es decir, todas las columnas dentro de esa fila y aquí agrego un salto de línea, ¿no? Para ser más riguroso. Entonces al 92N, ya está. Mando a compilar y ejecutar. 2 por 2. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? ¿Sí le ven? 1.0. ¿Sí? O sea, en las columnas, ¿sí? Los números se separan con un espacio. ¿Sí? Ese es el espacio que tengo aquí, por si acaso, ¿no? ¿Dónde está el espacio? Este que agregué aquí. ¿Sí? Pero podría agregar también un tab. Si no les gusta el espacio, si quieren un poco más, agregamos un tab. Al 92, T, backslash T. Y agrego un tab, ¿sí? Cada vez que se inserta un elemento de una nueva columna. Y la columna, tab. Columna, tab. Si acaban las columnas y va a empezar una nueva fila, enter. ¿De acuerdo? Entonces voy a cerrar esto. Mando a compilar y ejecutar nuevamente. 2 por 2. 1, 2, 3, 4. Si le ven, ya no hay un espacio, sino un tab. ¿De acuerdo? Listo. ¿Preguntas sobre esto? ¿Nada? Ok. Entonces,
Miren, ya saben cuál es la estructura que les sirve para leer los elementos de una matriz y la que sirve para imprimir los valores de una matriz. Ahora, agrupemos esto en funciones, ¿no? Porque miren, esto es complicadito, ¿no? O sea, encapsulemos, ya para que luego sea más fácil utilizar el código para leer y escribir una matriz. ¿Sí? Ya, entonces vamos a hacer una función que me sirva para leer los datos de la matriz. ¿De acuerdo? De una matriz que podría ser rectangular. ¿De acuerdo? Entonces, quiero llamarle a la función leer matriz. Leer matriz, ¿no? Esta función no va a retornar nada, ¿sí? Porque recuerden que en C no podemos retornar arreglos. Ojo con eso, en C no podemos retornar arreglos, ¿ya? Entonces, para esto voy a necesitar a esta función leer matriz, pasarle como argumento una matriz vacía, ¿cierto? Es decir, una matriz de flotantes. Entonces, una matriz que voy a llamar matriz, ¿sí? Y también necesito pasarle las dimensiones de esa matriz que voy a leer, n y m. ¿De acuerdo? Ahora, ojo con esto. Cuando trabajamos con arreglos de dos dimensiones, aquí sí es necesario especificar la dimensión máxima que va a tener esta matriz. ¿De acuerdo? Porque si no nos da error. ¿Sí? Sobre todo en el lado de las columnas, ¿no? Para asegurarme, voy a decir que esta matriz va a tener un máximo de 10 por 10. ¿Ya? Máximo de 10 por 10. ¿De acuerdo? Y obviamente las dimensiones van a ser enteras. ¿Sí? N para las filas, M para las columnas, ¿no? Entonces, para poder utilizar esta función, voy a pasarle una matriz vacía donde voy a ir almacenando los datos que ingrese el usuario, que nosotros vayamos leyendo, y N para especificar el número de filas de la matriz que quiere ingresar el usuario y M para ingresar el número de columnas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la firma, este es el prototipo de la función. ¿De acuerdo? Y de una vez para imprimir, vamos a hacer la función imprimir matriz. ¿De acuerdo? Imprimir matriz. Esta función nuevamente va a recibir los mismos argumentos, ¿no? Va a recibir, en este caso ya no va a ser una matriz vacía, va a ser la matriz cuyos datos quiero imprimir, ¿sí? Y las dimensiones de esa matriz para poder recorrerla e imprimir los elementos. ¿Sí? Porque recuerden que estas son las dimensiones máximas, ¿no? Estas son las dimensiones máximas que podría tener esta matriz. Pero dependiendo de lo que haya especificado el usuario, la matriz del usuario puede ser, qué sé yo, de 2 por 7, de 5 por 5, no sabemos, ¿no? Estas son las dimensiones máximas, ¿sí? Eh, por eso también es que, digamos, para no ir poniendo 10, 10, 10, ¿no es cierto? Lo que se estila es poner la directiva define para declarar una constante que, no sé, máximo de columna, hasta 10, y otra que se llame máximo, max filas, filas, ya también 10. A ver qué me dicen aquí. Exactamente. Sí, 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 por eso aclaraba, porque en vectores no era necesario. Aquí sí. Pueden intentarlo, si pueden intentar declarar el prototipo sin las dimensiones, pero les va a dar error. ¿De acuerdo? Les va a dar error. Entonces, esto es de ley. Entonces, miren, para no estar poniendo 10, 10, 10 en todo lado, pues pongo max fields y max colors. ¿De acuerdo? Le voy a dejar así para que vea un poco la diferencia. Pero claro, evidentemente aquí deberían poner igual max colors y max fields.
Entonces, si luego por alguna razón quieren trabajar con dimensiones mayores, solamente modifican aquí el valor de la constante y ya no tienen que andar actualizando toditos las dimensiones de las matrices que están declaradas aquí. ¿De acuerdo? Max Fields y Max Fox. Ok. Veamos si sigue funcionando. Por si acaso voy a comentar esto. Ya, ahí está. Dimensiones de la matriz, 2. Ya me dio error. ¿Por qué me dio error? Dimensiones de la matriz. Ya, sí, a lo mejor hay aquí. Déjenme ver si hay algún problema con esto. No debería. No, pero ¿qué pasó? A ver, ¿dónde me quedé el error? Ah, ya, es que estaba poniendo solo 2. Sí. F9, otra vez. Aquí necesito enviar a todos datos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya, está funcionando bien. Entonces, acá tenía los prototipos. ¿Cierto? Ya está. Esto se ve complicado, pero si lo revisan nuevamente, cuando ya tengan la grabación, en realidad es sencillo, ¿no? O sea, y esto van a aplicar siempre cuando quieran leer o imprimir una matriz. ¿Sí? Entonces ahora me voy a definir la función. Función leer matriz. ¿Ok? Copio el prototipo, quito el punto y coma, abro y cierro las llaves para agrupar el código, ¿no? Entonces, para leer la matriz, cojo el código que leía la matriz, ¿cierto? Que es este. Lo corto y lo pego aquí. ¿Ya? Y voy completando, ¿no? ¿Qué necesito aquí? Necesito contadores, I, J, N ya está aquí, M ya está acá, ¿no? Está N, que es el número de fila, y M, que es el número de columnas, se van a pasar como argumentos de la función, ¿no? Entonces esto ya está cubierto. Me falta declarar I y J. La matriz también ya está, se va a pasar como argumento. Entonces solo me faltaría declarar las variables contadoras. ¿De acuerdo? Entonces esta función va a recibir como argumento una matriz que va a estar vacía. Bueno, no es vacía. Las posiciones se van a ocupar con los datos que ingrese el usuario por teclado. ¿De acuerdo? Y cuando termine de ejecutarse esta función, la matriz que pasea como argumento va a estar llena de los datos que ingresó el usuario por teclado. ¿Ok? Y ya está bien, la función leer matriz. Ahora hagamos la función imprimir matriz. Bueno, si quieren comprobemos que funcione. Aquí quitamos el código, ¿no es cierto? Entonces, en lugar del código que estaba para leer la matriz, voy a utilizar la función. ¿Sí? Voy a utilizar la función leer matriz. ¿Sí? Control C, Control V. Entonces, para invocar la función, quito evidentemente el void, ¿sí? Agrego un punto y coma al final, que no estaba ya. Ya, y luego, ¿qué le voy a pasar de dato a leer matriz? La matriz que declaré acá arriba, ¿sí? Podría haberle puesto otro nombre. Entonces le paso directamente el nombre de la matriz, sin especificar nada más. Entonces aquí digo, voy a leer la matriz que ingresa el usuario por teclado y voy a almacenar esos datos en esta matriz que declaré acá. ¿Sí? Y las dimensiones que va a tener esta matriz son n, que va a ingresar el usuario por teclado acá arriba, y m, que también ingresó arriba el usuario por teclado. ¿Ya está? Entonces, miren, aquí el código de la función principal, miren, se redujo a esto, al menos en lo que tiene que ver con la lectura de la matriz, ¿no? Súper limpio, está clarito. Voy a leer la matriz, voy a almacenar esos datos aquí,
de esa matriz que tiene estas dimensiones. ¿Ya? Veamos si sigue funcionando. Ya, datos, dimensiones de la matriz, 2 por 2, 1, 2. Mire, ahorita ya se está ejecutando la función, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Y esta? ¿De acuerdo? Y voy a hacer lo mismo con la función de imprimir valores de la matriz, ¿no? Acá tenía el prototipo. Voy a implementar, voy a definir la función acá abajo. Punto y coma. Y ya está, ¿no? Y dentro del cuerpo voy a copiar el código que utilicé para imprimir los valores de la matriz. Control C, voy a cortarle, de hecho. Voy a cortarle y le pego aquí, ¿no? Como en el caso anterior, lo único que necesito aquí es declarar las variables contadores y el resto ya estaría cubierto, ¿no? N paso como argumento de la función, M paso también como argumento de la función y la matriz que voy a ir accediendo para imprimir sus valores, también voy a pasar como argumento de la función. Y ya está. Así, para no perder la costumbre al final de las funciones, ponemos la sentencia return, aunque sabemos que igual return, ¿no? En este caso, solo sirve para terminar la función, no para retornar, ¿no? Porque estas funciones no retornan nada. Y ya está, ¿no? Entonces, en lugar, aquí ya borré el código que imprimía los valores de la matriz, entonces lo que voy a hacer es invocar esta matriz, ¿no? Copio el prototipo, evidentemente para invocarle quito esto del void, porque eso me sirve para la declaración, y luego le paso los argumentos, ¿no? Le paso los argumentos. ¿Cuáles son? Y ya les explico por qué sale eso. Ok, vamos a ver. ¿Dónde está? Y aquí estaba invocando la matriz, ¿no es cierto? Llamo a la función imprimir matriz y esa le voy a pasar como argumentos la matriz que leí. Acuérdense, arriba leí la matriz y luego de leer, esta contiene todos los elementos. Entonces ahora quiero imprimir los elementos, ¿no? Que tiene dimensiones n por m. ¿Ok? Y ya está. Mire cómo quedó la función main. Quedó cortita, ¿no? Antes estaba más larga. Entonces ahora solo pido que ingrese el usuario las dimensiones, leo la matriz y luego, claro, les pide por teclado, se carga en la matriz que he definido aquí y luego imprimo la matriz. Entonces, mire, esa es la ventaja del encapsulamiento, ¿no? Que luego la función principal me queda súper clara, ¿no? Leo matriz, imprimo matriz. Antes tenía ahí unos lazos anidados, todo un poco confuso, ¿no? Entonces hemos encapsulado ese código en funciones y ahora está mucho más limpio. ¿Ok? Voy a ejecutar a ver si sigue funcionando. 2 por 2, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Sigue, ¿no? Leo la matriz con la función leer matriz y imprimo la matriz con la función imprimir matriz. ¿Ya? El compañero me pregunta por qué se imprime esto, ¿no? 0, 0. ¿Ya? Bueno, esto es útil porque al usuario que está ingresando los datos de la matriz le está diciendo, a ver, ingrese el elemento de la fila 0 y columna 0. Ingrese el elemento de fila 0, columna 1. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Por qué se imprime? Porque eso lo pusimos en la función, ¿no? ¿Se acuerdan? En la función imprimir matriz, yo imprimo, ¿qué cosa? Perdón, la de lectura de la matriz, ¿no? En la de lectura de la matriz yo le digo, elemento matriz, miren, ahí está, porcentaje de, porcentaje de. Entonces aquí estoy imprimiendo dos numeritos. ¿Cuáles son esos numeritos que imprimo? El índice de la fila y el índice de la columna, ¿sí? Para que el usuario sepa en qué, digamos, el dato de qué posición está escribiendo. ¿De acuerdo? A ver, déjenme ver. En el tercer y cuarto se pone matriz 11, matriz 12. Déjenme ver a qué se refieren. A ver ahí.
aquí. Déjenme ver. Ya, todos. Y ya, a ver qué me pregunta el compañero. Tercer y próximo, matriz 1, 1 y matriz 1, 2. Ya, es lo que acabo de explicar, ¿no? Cuando abro el chat, no me deja ver la consola. Ya, sí, sí, correcto. Quizás el compañero Steven se confunde porque, porque estoy utilizando la indexación de C, de las matrices. Recuerden, en C, la primera fila es la 0 y la primera columna es la 0. O sea, la indexación empieza en 0. ¿Sí? Entonces, para que no sea confuso para el usuario, porque para nosotros no lo debería ser, ¿no? Porque nosotros que estamos programando. Sí, claro, ustedes como están aprendiendo, entiendo. Entonces, para que no sea confuso para el usuario, ustedes podrían imprimir esto, el índice más 1, ¿no? Lo que hacíamos en el ejemplo de la diapositiva, ¿no? Y así quizás quede un poco más claro, ¿no? Entonces, me voy al código donde estoy imprimiendo eso, ¿sí? En vez de imprimir I, le imprimo I más 1. En vez de imprimir J, imprimo J más 1. ¿Ya? Te mando a compilar y ejecutar. 2 por 2, 1, 2, 3, 4. Entonces, ya claro, ahí sí ya tiene sentido, pero, o sea, tiene más sentido para quienes estábamos acostumbrados a esa indexación en las matrices, ¿no? Pero recuerden que eso es solo la impresión, ¿no? Por dentro, por debajo, eh, la matriz o los elementos de la matriz se están almacenando con la indexación desde cero, ¿sí? Simplemente que para que se vea más bonito, para que el usuario le entienda más fácilmente, le estamos dando esta información. Pero ustedes saben, como programadores, que la matriz se está almacenando tanto en filas como en columnas desde el elemento cero. ¿De acuerdo? Ah, claro. Sí, sí, sí. Si quieren los corchetes, perfecto. Sí, sí. Es verdad. Puede ser confuso también. Si quieren acomodarle más bonito, le podemos poner entre corchetes para que... A ver, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo. Corchete para la fila y corchete para la columna. Correcto. Vamos a compilar y ejecutar. 2 por 2. Y ahí sí, ¿no? 1, 2, 3, 4. Recuerden que estos son los datos que estoy ingresando, ¿no? Ahí se me fue 74. Ahí está. ¿De acuerdo? Fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. Ya, pero recuerden que esto es solo accesorio, no es simplemente para facilitar la comprensión del usuario. ¿Ya? Ya saben cómo funciona la indexación de los elementos de los datos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Ojo con los detalles que acabo de comentar sobre el uso de funciones con matrices, ¿no? Porque hay algunas cosas, ¿no? Y parece a lo mejor sencillo, pero hay algunas cosas que tomar en cuenta, ¿no? Tanto en la declaración de la función, ¿sí? En el prototipo, ¿sí? Esto que acabo de decir, que, miren, ¿qué pasa si quitamos esto? Voy a quitar el máximo de filas, ¿de acuerdo? Y le mando a compilar del prototipo, ¿ya? Me funciona, ¿ven? O sea, esto también es posible, ¿sí? No especificar el número de filas es posible. Pero ¿qué pasa si no especifican el número de columnas tampoco? Ya les da error. ¿Sí ven? ¿Sí? Si leen el error, ahí les va a decir que por lo menos tienen que especificar el número de columnas. ¿De acuerdo? Entonces voy a deshacer. Se puede quedar así, ¿no? Tanto en la declaración de la función, ¿sí? Tanto en los prototipos como en la definición, ¿no es cierto?, de las funciones de la parte de abajo. Vamos, ¿qué pasa si quito esto?
Ya, me compila igual, ¿no? Entonces, en los prototipos, acá arriba, y en las definiciones de la función, ¿sí? Yo puedo no especificar el número de filas. Miren, ¿ya? Pero de ley me toca especificar el número de columnas. ¿Ya? Yo para no confundirme siempre le pongo el número de filas y el número de columnas, por cierto, ¿no? Porque si no, después se puede confundir, ¿no? Ahora, cuando declaran la matriz en la función principal, ¿sí? La matriz que ya van a utilizar, ¿no es cierto?, que van a rellenar en el programa principal, ahí de ley tienen que especificar el tamaño de filas y columnas. En este caso sería el tamaño máximo, ¿no? Porque ya estamos diciendo que el tamaño que se ocupa en realidad va a depender de las dimensiones que ingrese el usuario. ¿De acuerdo? Ojo con esos detalles, por favor. Ya, el espacio del tab. A ver, vamos a ejecutar nuevamente la función. Lo voy a dejar todo como estaba para que luego no me confunda. Max fields, max fields, max fields. Pero ya les explico porque puede ser que en algún ejemplo de código que esté planteado en el aula virtual no se especifique el número de filas y bueno, ustedes ya saben que esto es posible siempre y cuando sí se especifique el número de columnas. ¿Ok? Entonces, ya. Matriz 2 por 2. Voy a poner porque 23, 24, 32. ¿Ya? Entonces, para explicar lo que pregunta el compañero nuevamente, ejecuto el código, ¿no? Recuerden que la primera vez que ingresamos los datos de la matriz y los imprimimos, se imprimieron todos en una fila. ¿Sí o no? Se imprimió 25, 63, 54, 62, todos en una misma fila, en una misma línea. ¿Ya? Pero nosotros estamos acostumbrados a ver la matriz de esta manera, ¿no? La primera fila, aquí, la siguiente fila abajo, es decir, un salto de línea. Y si tuviese más filas, pues también, ¿no? Entonces vimos la necesidad de que cada columna se separe con un espacio, o en este caso con un tab, que es, no sé, creo que son 4 espacios, no recuerdo bien, ¿sí? Y que cada fila se separe de la otra con un salto de línea, ¿no? Es decir, cada vez que se imprime una columna, la siguiente se imprima luego de un tab, ¿sí? Y cada vez que se imprima una fila, que la siguiente se imprima en la siguiente línea, ¿sí? Es decir, luego de un salto de línea, luego de un enter. Entonces, lo que hicimos aquí, en la función de imprimir matriz, ¿no es cierto? Cada vez que imprimo un dato, aquí estoy imprimiendo el dato, el elemento IJésimo de la matriz, ¿sí? Cada vez que imprimo ese dato, luego de imprimirlo, imprimo un tab. ¿Sí? Ese conjunto de 4 espacios, ¿sí? Hacia la derecha, ¿cierto? Entonces viene otra columna, imprimo el dato y un tab. Viene otra columna, un dato y un tab. Y así, ¿no es cierto? Entonces se imprimen todas las columnas, cada una de ellas separadas con tab. ¿Sí? Cuando termina de recorrerse todas las columnas, ¿sí? ¿Qué viene? Va a venir una nueva fila. Entonces, como viene una nueva fila, al terminarse las columnas, imprimo el salto de línea, imprimo el enter. ¿Qué viene? ¿De acuerdo? No sé si está más claro ahí. Si no me avisa. Ya, ¿cómo sin funciones? Eh, pues depende de lo que se les pida. ¿Sí? No recuerdo, yo creo que sí se les pide que hagan con funciones. Si no, pues no es necesario, ¿no? Pero evidentemente en la prueba podría pedirse, ¿no? Sobre todo ya que
he dedicado el tiempo para explicarles, ¿no? Porque sí, sí es importante. O sea, ahora, imagínense que tienen que hacer varias operaciones con matrices, ¿no? Leer la matriz, imprimir la matriz, luego sumar las matrices. Pues vean que para trabajar para hacer una operación sobre una matriz necesitan todas estas líneas de código, ¿no? Imagínense todas esas líneas de código agrupadas o puestas en la función, ¿no? Va a salir un código bastante difícil de leer y también difícil de corregir, ¿no? Entonces es importante ir acostumbrándose a trabajar con funciones porque les ayuda a organizar el código como acaban de ver, ¿de acuerdo? Entonces traten de tener en mente esos detalles, ¿ok? Eh, ¿Qué más? Veamos qué más tenemos aquí. Este ejemplo, aquí ya hacemos, ya, suma de dos matrices. Ya, a ver, voy a poner aquí, voy a abrir un Excel. Esto, a ver, deme un segundito. File, nuevo. Ya, ahí está. Mm, Ya, entonces, imagínense que quieren sumar dos matrices. Ya, quieren sumar estas dos matrices, ¿no? Bueno, son las mismas, ¿ya? Ustedes saben que la suma de matrices no es otra cosa que la suma eh, de par en par, ¿no es cierto?, de los elementos correspondientes de esas matrices, ¿sí? Entonces, si suman dos matrices, obviamente deben tener las mismas dimensiones, ¿cierto? Esta y esta. Esa podría ser un mecanismo de verificación previo, ¿no? Si las dimensiones de las matrices que quieren sumar no corresponden, pues entonces ni siquiera puedo empezar a hacer la suma. Bueno, si ya coinciden, entonces, ¿en qué consiste el proceso de suma de matrices? En ir recorriendo las matrices ambas, ¿no es cierto? Elemento por elemento y sumándolos, ¿ok? Me voy a dar un poco la vuelta a esto, hacer la misma matriz. ¿Sí? Ya. Entonces, en el proceso de ir recorriendo las dos matrices simultáneamente, yo sumo los elementos en cada una de las posiciones, ¿no? 1 más 10, sería, ¿no es cierto? Este de aquí y este de acá. Luego el siguiente, porque voy recorriendo. Acuérdense que el recorrido que hago con los lazos que les propuse es fila por fila y dentro de cada fila columna por columna, ¿no? Entonces recorrería esta, luego este otro elemento, este otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí tendría 10 más 0, 0 más 1 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, una operación sumamente sencilla. ¿Ya? ¿Cómo la implementamos en programación? ¿Sí? Eh, bueno, hemos declarado dos matrices, ¿sí? De 2 por 2, que van a contener los datos de las matrices que voy a sumar, y una matriz resultado que obtendrá o que contendrá la suma de esas dos matrices, ¿no? Dos contadores, dos variables contadoras para leer los elementos de la matriz. Miren, aquí no está encapsulado. Eh, y otro conjunto de lazos anidados para ingresar. A ver, ¿qué dice aquí? Ah, sí, sí, sí. Uno para leer la primera matriz, ¿sí? Y otro para leer la segunda matriz. Entonces, miren, hasta aquí ya tengo como 10 líneas de código, ¿sí? Si encapsulo esto en funciones, ¿a qué se reduce esto?
a dos líneas de código. Una línea con la función para leer la primera matriz y otra línea con invocando la función para leer la segunda matriz. Sí le van viendo la utilidad, ¿no? Y finalmente, ¿qué hago para sumar? Para sumar las matrices, utilizo el mismo lazo que me sirve para recorrerlas, ¿sí? Porque en la práctica lo que estoy haciendo es eso, ¿no? Recorrer la matriz y además puedo recorrer las dos matrices al mismo tiempo porque tienen la misma estructura, porque tienen las mismas dimensiones. Entonces, el mismo lazo anidado me sirve para recorrer las dos matrices, ¿sí? Y al recorrerlas, ir sumando elemento a elemento. Sumando elemento a elemento y almacenándolo, esa suma, en la matriz resultado. Y eso es lo que hago aquí. Recorro filas, recorro columnas de las tres matrices. ¿Ya? Cojo el elemento del ijésimo de la matriz A, le sumo al elemento ijésimo de la matriz B, ¿sí? Y esa suma la asigno o la almaceno en el elemento ijésimo de la matriz resultado. ¿De acuerdo? Ya está. Súper fácil, porque lo que necesita es básicamente la misma estructura de lazos que utilizo para leer y para imprimir los elementos de una matriz. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Ah, se muestra... aquí no sé qué estoy haciendo. A ver, imprimiendo dos matrices. Ah, ya, ese es el código para imprimir las matrices. Es otra forma de hacerlo. Básicamente es lo mismo, ¿no? Y aquí se explica cómo se pasa un elemento de un arreglo como argumento de una función, ¿sí? Entonces, eh, recuerden que un elemento de un arreglo, ¿sí? Como los que tenemos aquí, este elemento es un entero, ¿cierto? Es un entero común y corriente. Este es un entero. Entonces, cuando yo, supongo que esta es la matriz A, ¿cierto? Cuando yo hago referencia al elemento, utilicemos la notación que se utiliza en C. 1, 2. 1, 2. Cuando yo hago referencia al elemento 1, 2, y de esta matriz, ¿a cuál estoy haciendo referencia? ¿No? Fila 1, columna 2, este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ese elemento es un entero común y corriente que se puede pasar como argumento de cualquier función sin ninguna consideración especial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Miren, defino una función que recibe dos enteros como argumento. ¿Sí o no? Dos enteros. En este caso parece que van a ser edades. ¿Ya? Y lo que hace la función es imprimir en pantalla esos valores. No hace nada más. ¿Ya? No retorna nada. Ya. Esa es la función. Ahora, en la función main, en el programa principal, resulta que he declarado un arreglo llamado edades, un arreglo de enteros, que inicializo con estos datos. ¿Sí? Las edades de 4 personas seguramente, ¿no? 2, 8, 4 y 12. ¿Ya? Y resulta que quiero mostrar en pantalla las edades de estos dos usuarios, ¿no? Recuerden que están indexados con 0, 1, 2, 3. Entonces quiero imprimir las edades de estos dos usuarios. ¿Ya? Utilizando la función mostrar. ¿Ya? Entonces, para hacerlo simplemente o directamente paso como argumento los valores que quiero mostrar, que quiero imprimir. Entonces, para referirme a este elemento, este es un arreglo unidimensional, pues, ¿no? Para referirme a este elemento, ¿cómo hago? ¿Sí? Cojo el nombre del arreglo, edades, y entre corchetes la posición del elemento que quiero imprimir. Y ya está, ¿no? Entonces, no tengo que hacer ninguna consideración, ¿no? ¿De acuerdo?
como las que sí tuve que hacer cuando lo que pasaba como argumento era el arreglo completo. ¿Sí? Aquí paso como argumento un par de elementos del arreglo, ¿no? Los detalles o la complejidad adicional viene cuando quiero pasar como argumento de una función, ¿sí? El arreglo entero. Entonces, eso ya lo vimos. ¿De acuerdo? Y bueno, en todo caso se especifica aquí. Se trabaja con arreglos unidimensionales en este caso, pero bueno, aplica también para arreglos multidimensionales, ¿no? Entonces, miren, con arreglos unidimensionales, el prototipo de la función sí que puede ir sin la dimensión. En el prototipo de la función, el arreglo unidimensional que se pasa como argumento puede ir sin la dimensión. Igualmente en la definición de la función. ¿De acuerdo? Al definir la función y pasarle como argumento un arreglo completo, ¿sí? Puede no especificarse la dimensión. Obviamente, en la función principal, ¿sí? Cuando ya se declara el arreglo que voy a utilizar en la función principal, ¿sí? Ahí sí que ya hace falta especificar la dimensión, ¿sí? En este caso súper particular, no especifico la dimensión directamente, pero sí indirectamente, porque estoy inicializando el arreglo. Entonces, como ya inicializo el arreglo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, entonces implícitamente el compilador ya se da cuenta de que este es un arreglo de tamaño 6. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando ya voy a utilizar el arreglo en la función principal, necesito saber el tamaño del arreglo, cuando es unidimensional, ¿no? Cuando es unidimensional, el prototipo de la función, ¿no es cierto?, que recibe como argumento un arreglo unidimensional, puede no tener la dimensión, ¿sí? Puede no tener la dimensión tampoco cuando se declara o cuando se define la función, ¿ya? Ahora, como les digo, para evitar yo la confusión, ¿qué es lo que hago? Siempre defino el tamaño máximo, ¿de acuerdo? Y así ya no tengo que estar preocupando. Pero en todo caso ya sabes, si por ahí encuentran ejercicios de ejemplo en donde no se especifica la dimensión, es por los detalles que acabo de comentar, ¿sí? En cambio, cuando se pasa un arreglo bidimensional, ¿sí?, como argumento, ¿cierto?, de una función, tanto en el prototipo como en la definición de la función, como en la función principal donde voy a utilizar el arreglo, ¿sí?, tienen que especificar los tamaños máximos, ¿ya? De preferencia, ¿no? Entonces ya vieron que en la definición de la función y en el prototipo podía no declarar el número de filas. Yo les digo que eso a lo mejor se presta para más confusión, ¿no? Entonces mejor siempre declaren aquí en el tamaño máximo, ¿ya? Y de preferencia utilizando constantes, como hemos hecho aquí. Entonces, cuando quieren actualizar el tamaño máximo, no tienen que estar cambiando. A ver, aquí ya no quiero 10, quiero 20, 20 y 20, y en todito, los 20, ¿no? Miren que hay algunos lugares donde tendría que hacer el cambio. Entonces, ahí me sirven mucho las constantes. Simplemente quiero, ya no quiero que el máximo sea 10 por 10, sino 20 por 20. Entonces, cambio aquí y ya está. ¿De acuerdo? Ya no tengo que hacer nada más. ¿Ok? ¿Preguntas de ahí? Me he explicado varias veces sobre los argumentos, así que espero que no haya. Ya les di también mi recomendación, así que espero que en este sentido no haya problemas. ¿De acuerdo? Ok, no hay preguntas. Entonces, ahí podríamos terminar, pero voy a hacer una explicación sobre un ejercicio del deber que podría presentar alguna complejidad. Y ya, a ver, déjenme ver. ¿Dónde está el deber? Eh, no, este no es.
Información. Miren, aquí está la pestaña de matrices. ¿Qué dice? Ya, ya, sí, ese es el más complicado. Ajá. A ver, dependiendo del abordaje que hagan el problema, puede ser más o menos complicado de resolver. Yo les voy a dar una que se me ocurre, ¿no? De las estrategias que puede ser más sencilla. A ver, matriz triangular superior. A ver, ahora viene el Excel aquí. Lo copiemos del medio que está ahí. No se abre. Bien, a ver. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Identificar si la matriz es una matriz triangular superior. ¿Cierto? Entonces, ya sabía. Necesito realizar un programa que reciba datos de enteros en una matriz de hasta 10 por 10. Ya saben cuál es el máximo. Luego determine si la matriz es una matriz triangular superior. ¿Ya? O sea, el resultado del programa tiene que ser, a ver, ¿es o no una matriz triangular superior? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es una matriz triangular superior? Es una matriz cuadrada, ¿no? Entonces, lo primero que deberían verificar es que la matriz sea cuadrada, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues cuando el usuario ingrese las dimensiones, ¿sí? Verificar que las dos dimensiones sean iguales, ¿sí? Si son iguales, la matriz es cuadrada. Si no, pues no lo es. Y si no es cuadrada, pues evidentemente no puede ser triangular superior. Entonces, esa sería la primera verificación. El primerito, incluso antes de que se ingresen los datos, verificar si las dos dimensiones son iguales, filas y columnas. ¿No? Ya. Lo otro que nos dice es una matriz triangular superior, es una matriz cuadrada, cuyos elementos por debajo de su diagonal principal son cero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta matriz triangular superior esta matriz que viene es una matriz triangular superior. Miren, la diagonal principal, ¿de acuerdo? Es esta y todos los elementos son cero, los de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, 1, 4, 2, 0, 3, 4. Voy a copiar esa misma matriz. 1, 4, 2, 0, 3, 4. 0, 0, 1. ¿De acuerdo? A ver, vamos a dibujar esta matriz, pero utilizando los elementos. Digamos que esta es la matriz A, ¿cierto? Y estos son los elementos A1, 1. No voy a poner los corchetes para que no me quede tan grande, pero ustedes ya saben qué significa, ¿no? A1, 1. Utilicemos la indexación de C. A1, 1, A0, 0, A0, 1, A0, 2. A1, a ver, fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. ¿Sí? Fila 2, columna 0, fila 2, columna 1, y fila 2, columna 2. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, miren, yo lo que propongo, por ejemplo, es identificar los elementos que tenemos aquí debajo de la diagonal de la matriz, ¿no es cierto? Identificar esos elementos y sumarlos, ¿sí? Si al sumarlos me da 0, ¿sí? Esta matriz es triangular superior, ¿sí o no? Pero si al sumarlos me da distinto de 0, es porque alguno de estos elementos no era 0 y por lo tanto
la matriz no es triangular superior. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esa estrategia? Identificar, ahí está el problema, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, supongamos que ya tenemos los elementos debajo de la matriz diagonal, ¿sí? Y luego sumarlos, e irlos sumando, ¿no? Porque no los vamos a identificar a todos de una, ¿no? Nos va a tocar recorrer la matriz, ¿sí? Identificarlos e irlos sumando, ¿sí? Y si al final de haberlos identificado a todos, luego de haberlos identificado a todos, ¿no? La suma me da 0, entonces la matriz es triangular superior. Si no, no es matriz triangular superior. ¿Sí? Esa sería mi estrategia. Ahora, el problema viene, como dije, al identificar esos elementos. ¿Cómo identifico esos elementos? Pues miren, en la matriz que tengo aquí, especificando las posiciones, sería este y sería este, ¿no? Esos son los elementos que están por debajo de la diagonal. ¿De acuerdo? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la característica? Sí, recuerden que cada uno de estos elementos se puede representar genéricamente como A y J. ¿Sí? I es la fila, J la columna. ¿Sí? ¿Qué característica tienen todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal de esta matriz? ¿Sí? Con respecto a sus índices. ¿Qué característica tienen estos elementos que no tienen los otros? ¿Alguien lo ve? Ya, sí, son 0, claro. Pero en esta matriz, ¿no? Imagínense que esta fuera otra matriz con otros valores, ¿no? Ya, lo que quiero que vean es, en general, la característica común que tienen estos elementos en cuanto a los índices. No sé si notan que el índice de la fila, María, con respecto compañero, es mayor que el número de la columna. Exactamente, gracias, María Alejandra. ¿Sí? Miren, el número de la fila es mayor que el número de la columna. ¿Sí? Y eso pasa exactamente solamente con los elementos que están por debajo de la diagonal. Entonces yo podría hacer, y eso es lo que les propongo, un algoritmo para que recorra, estos ya lo saben hacer, ¿no? Recorrer la matriz, ¿sí? Sería muy casero, seguramente se podría mejorar, pero podrían recorrer toda la matriz y si, en ese proceso, ¿no? Si el índice de la fila es mayor, ¿sí? Lo que decía el compañero, si el índice de la fila es mayor que el índice de la columna, ¿sí? Si el índice de la fila es mayor que el índice de la columna, entonces, ¿qué haría? Cogería ese elemento, ¿no es cierto? Y lo sumaría a un acumulador, ¿cierto? Y esa suma actualizaría al valor del acumulador. ¿De acuerdo? Entonces, en el proceso de recorrer, a ver, y mayor que J, no hago nada. Y mayor que J, no hago nada. Aquí ya encontré. Entonces cojo ese y le sumo al acumulador. Obviamente, como va a ser una operación recursiva, tengo que definir un valor inicial del acumulador que va a ser 0. ¿Cierto? Fuera del lazo, ¿no? Evidentemente. Recuerden que esta verificación va a ser dentro del lazo que va recorriendo la matriz, ¿no? Conforme voy recorriendo los elementos de la matriz, voy verificando si el índice de la fila es mayor que el índice de la columna, y si lo es, sumo ese elemento, el ijésimo de la matriz A, al acumulador, ¿no? Y ya está, ya sumé este, luego este no cumple, este sí cumple, entonces le sumo al acumulador. Este también cumple, le sumo al acumulador. ¿Ya? Y al final, ¿no es cierto? Luego de recorrer la matriz, recuérdense que este es el lazo para recorrer la matriz. Luego de recorrer la matriz, ¿qué hago? Si el acumulador, o sea, la suma total de todos estos elementos es igual a 0, entonces
matriz, la matriz es triangular superior. Y si no, no es matriz triangular superior. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Está claro eso? Ya, matriz nula. Mm, ¿A qué te refieres con matriz nula? ¿Cero por cero? Si se ingresa cero en las dimensiones. O para validar que sean cero, me dice. Sí. Sí. Ah, que todos son cero. A ver, de acuerdo a la definición de matriz triangular, ¿cierto? Que tenemos aquí, si todos los, bueno, no sé, en realidad, habría que verificar entonces. Si, yo entiendo que si todos son ceros, igual esta sería una matriz triangular superior, ¿no? Ah, ya, a ver, ya te entiendo. Claro, igual cumpliría, ¿no? Imagínense que tienen la matriz que comenta el compañero, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. La diagonal principal es de esta, ¿no es cierto? Los elementos que están por aquí abajo son cero, entonces sería una matriz triangular superior, ¿no? A menos que hubiese alguna restricción con ese tipo de matriz, ¿no? No sé si a eso te refieres, Boris. Y el algoritmo que estamos aplicando aquí igual funcionaría, ¿no? Sí, 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 sería igual aplicable, ¿no? Porque igual los que se sumarían serían solamente estos de aquí y claro, no importa en realidad lo que tengan los otros, ¿no? Porque solo se van a sumar los de aquí. Y estos son cero, entonces la matriz triangular superior ya está. Sumamos los elementos de la diagonal. Mm, no sé si la diagonal tiene que ver, ¿no? En la definición de triangular superior, porque la matriz triangular superior, ¿sí? Nos pide que analicemos los datos o los elementos que están debajo de la diagonal. La diagonal es esta, ¿cierto? Si los elementos que están debajo de la diagonal son todos cero, entonces la matriz es triangular superior. O sea, no tengo, de acuerdo a la definición, no tengo que analizar los elementos de la diagonal, sino aquellos que están por debajo de la diagonal. ¿Sí? Si esos son cero, matriz triangular superior. ¿Ya? Ok. Ahora, acuérdense también que hay una definición correspondiente que es la de matriz triangular inferior. ¿Sí? Que es aquella cuyos elementos por encima de la diagonal, esta es la diagonal. Entonces, este de aquí y este de acá, si estos son cero, esta sería también una matriz triangular inferior. ¿De acuerdo? Entonces, la lógica sería lo mismo, solo habría que hacer un cambio chiquitito, ¿sí? Con respecto al análisis que hemos hecho aquí. ¿De acuerdo? Ojo con eso porque podría tomarles esa variante, ¿no? Que no costaría prácticamente nada si ustedes ya entienden el análisis que hemos hecho aquí. ¿Sí? A ver, ¿qué nos pone Mateo? Si no tenemos con la matriz triangular superior a algunos de los elementos por encima de la diagonal, o la diagonal pueden ser iguales a cero, por ejemplo, la matriz nula, el triángulo superior, la condición que define matriz triangular superior, ya, sí, es lo que estaba con. ¿Ok? Espero que esté claro. Eh, en los planteamientos de las pruebas pueden haber ambigüedades, ¿no? Sí, siempre estamos sujetos a ellas porque eh, recuerden que el usuario puede ingresar en realidad cualquier dato que se le ocurra. Entonces, un programa perfecto o ideal lo que haría es
tratar de anticiparse a todas las posibles entradas que podría ingresar el usuario y programar controles que, que justamente pues, anticipen esos problemas, ¿no? A ver, voy a verificar las dimensiones. A ver, por ejemplo, si voy a multiplicar matrices, voy a comprobar que los tamaños sean compatibles, porque si no, no tiene sentido si quiere empezar a hacer el proceso de multiplicación, ¿no? Entonces, si hubiesen dudas con respecto a tengo que verificar esto o esto otro, está bien que las planteen o sea, lo más pronto durante la ejecución de la prueba o del examen, porque si lo hacen después, a lo mejor dedicaron demasiado esfuerzo a un control que en realidad no se pedía. ¿De acuerdo? Entonces, eso chicos. ¿Alguna otra inquietud? Las notas de la prueba. Estoy a full de trabajo. Voy a tratar de calificar esta semana. Así que, bueno, ya les aviso. En todo caso, estén pendientes. ¿Qué indicaciones del inicio? ¿A qué indicaciones te refieres? Ya, del inicio de la clase sería. Ya no me acuerdo. ¿Me recuerdan? Les repito. ¿No? Aquí como no se ve si están escribiendo. ¿No? Steven, ¿me cuentas a qué indicaciones te refieres o con respecto a qué? Si di alguna indicación. Ah, sí. De los deberes. No, creo que no. Ya les envié el correo con la fecha del examen, que sería... Ah, sí, la de la pregunta teórica de las matrices, ya... Ese rato mismo le quité la ponderación que tenía, así que en teoría ya no está tomada en cuenta, pero voy a revisarlo si acaso. Sobre los deberes, era que ya están disponibles los deberes de matrices y que tienen que entregarlos para la siguiente semana, ¿no? Esa es la única que me acuerdo, ¿no? No sé si vi alguna otra indicación, pero en todo caso revisen el video. Ahí debe estar, ¿no? Pues no me acuerdo haber dado alguna otra indicación. ¿Ok? Eso, chicos. Si no hay más preguntas, nos quedaríamos ahí. Vayan practicando porque esto se aprende practicando. ¿Ok? Revisan los ejercicios que están planteados, los de tarea, háganlos a conciencia y pues van a aprender. ¿Ok? Eso, chicos, muchas gracias y nos vemos la siguiente clase. Ok, disculpas por los problemas con el micrófono, vamos si ya se arregla. ¿Ok? Ya nos vemos.